tal, amigazos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito, bastante complicado y bastante tabú que tenemos en las iglesias y que también tiene la mayoría de personas que no se acerca a una iglesia. Y es que muchas veces hemos escuchado gente que dice... esa iglesia está llena de hipócritas, o todos los cristianos son hipócritas, o todos los cristianos no viven lo que predican, o todos los cristianos tienen cierta inclinación a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces has escuchado eso? De personas cuando, digamos, vas a evangelizar o vas a realizar algún trabajo de la iglesia y dicen: yo para ser como esa persona, para ser como ese hermano, yo para ser como aquel, como aquella, mejor no soy nada, porque están tomando el nombre de Dios en vano o están haciendo cosas que no le agradan a Dios, y todo el mundo sabe que son cristianos pero no practican lo que Jesús enseñó. Andan en pleitos, andan en distracciones, andan en cosas que el mundo tiene que hacer o el mundo hace y que no son bien vistas o no son moralmente aceptadas por parte de una persona que dice que profesa ser cristiano. Y eso pasaba hace bastante también, y lo podemos ver en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a ir a Romanos. Aquí tengo mi Biblia. Si tienes tu Biblia a la mano, por favor agarra tu Biblia y leamos en la epístola de Pablo a los Romanos. La vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y si no tienes una Biblia, pues aquí te voy a dejar el texto para que lo vayas leyendo conmigo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a la letra, en el 2:21 dice: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Amén. Palabra de Dios. Es bastante duro y es bastante certera la palabra de Dios con estos temas. Pablo le hablaba a los judíos, pero también lo podemos tomar en el contexto histórico que vivimos nosotros. Hay personas que profesan ser cristianos, que se sienten muy orgullosos de saber mucha doctrina, que se sienten muy orgullosos de saber ciertas cosas que un no cristiano conoce, que un no cristiano no conoce, sería. Y bueno, he sabido de bastantes personas que han sido parte de iglesias. He sabido de bastantes personas que han sido servidores en unas iglesias, no solo miembros, sino tal vez líderes, y que se salieron de las iglesias, abandonaron el evangelio por culpas supuestamente de personas que los trataron mal, de personas que no tuvieron una comprensión con ellos como lo hubieran querido. Y entonces es muy difícil pensar de que nosotros somos perfectos y que tenemos el derecho de juzgar a los demás, pero en ocasiones activa o pasivamente lo hacemos. Y eso pasaba en este momento, en este contexto. Se sentían muy orgullosos por saber la ley de los judíos. Se sentían muy bien al decir que no deben de robar los demás, pero ellos estaban robando. Y ahora te quiero hablar a ti, amigo cristiano, y es por ello de que es bien importante saber en lo que estamos, saber que estamos en el evangelio y que se nos va a demandar una actitud diferente a las demás personas. Y cuando nosotros predicamos de santidad, por ejemplo, yo quiero predicar de santidad, pero yo no estoy viviendo en santidad, yo me estoy contaminando con muchas cosas. ¿Qué legalidad moral o qué autoridad moral voy a tener de decir: mira, hermano, tú tienes que santificarte porque lo que haces no le agrada a Dios, cuando yo estoy contaminado por dentro? Eso es algo que de verdad yo tengo mucho cuidado cuando les quiero dar un mensaje. Y no digo que lo he hecho,
En realidad, a veces se nos van las palabras, se nos van ciertas frases y después reflexionamos. Yo prediqué sobre esto, yo les enseñé a mis amigazos en YouTube sobre esto, pero yo no lo estoy viviendo. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado. Porque cuando nosotros predicamos algo se nos demanda que también nosotros lo cumplamos. Así les dijo Jesús a los fariseos. Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Ustedes piden que los demás cumplan la ley, piden cosas a los demás que ustedes mismos no pueden cumplir. Así nos pudiéramos estar comportando nosotros, exigiendo, predicando cosas sobre un montón de situaciones y que la gente cambie su vida, pero nosotros no queremos cambiar nuestra vida. Ahí estamos cometiendo un gran error, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice la palabra del Señor. Es decir, que te va a cortar al que está enfrente, pero también te va a cortar a ti. Es decir, que es algo bilateral. Puede exhortar a las personas, puede exhortar al pueblo, pero también te puede exhortar a ti. Hay personas que les gustan mucho los mensajes de exhortación y se ponen a gritar y a gritar: arrepiéntete, hijo del diablo. ¿Cómo te gustaría ser tratado a ti cuando escucharas el Evangelio? Y podrías decir: no, a mí me gusta que me hablen así, pesado, golpeado, pero debes recordar que no todos pensamos de la misma forma, no todos sentimos de la misma forma y no todos nos gusta ser tratados de la misma forma. Entonces debemos de tratar a los demás como algo moralmente aceptado, con buenos modales, con buena actitud, y no llegar así prepotente y pedante a decir el Evangelio. Una cosa es autoridad espiritual de decir las cosas y otra cosa es ser autoritario o un prepotente, alguien que no tiene tacto para decir las cosas. Entonces, la mayoría de personas que no se acercan a las iglesias dicen que los cristianos somos unos hipócritas, y lastimosamente hay muchos cristianos que somos así. Predicamos cosas, decimos cosas en un púlpito, decimos cosas en nombre de Jesús que sinceramente nosotros no vivimos. ¿Cómo puedo hablar de no robar, así como lo decía el apóstol en su carta, si yo estoy robando? ¿Cómo puedo hablar de no fornicar si yo estoy fornicando? Entonces, todo tiene que tener una legalidad moral. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos. Si vamos a hablar una cosa, tenemos que hablarla conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que dice ahí y conforme a un testimonio vivo en nuestras vidas, que debemos de demostrar frutos de arrepentimiento. Nosotros somos llamados a dar frutos y no a exigir que los demás den frutos nada más, sino que nosotros también tenemos que dar ese fruto que está esperando el Señor. Hasta aquí hemos llegado con este video, espero que haya sido de mucha bendición. Ya sabes, comenta, comparte, no olvides suscribirte y también envíale este video a tus amigos, a los hermanos de la iglesia que sientas que lo necesiten, y puedes comentar, tener una plática conmigo en los comentarios, también seguirme en Instagram, y por favor suscríbete a este canal. De nuevo te lo digo, suscríbete, hagamos crecer este canal. Y sabes, como les digo siempre, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13. Muchas gracias y bendiciones.